Ricardo Maliandi es doctor y profesor en filosofía. Se ha dedicado toda su vida a la ética, desarrollando su propia propuesta a la que ha denominado ética convergente. Reconocido en nuestro país y en el mundo, pertenece a los más prestigiosos ámbitos académicos como el CONICET y la Academia Nacional de Ciencias. A fines del año 2012 ha obtenido el primer Premio Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación en la categoría Ensayo Filosófico. ¿De qué se trata la obra por la que te dieron este premio? Bueno, esto es una obra sobre ética filosófica que lleva el título de Ética Convergente. Es un título genérico porque en realidad está dividida en tres partes que tienen cierta independencia entre sí. El primer tomo, por ejemplo, lleva el título de Fenomenología de la conflictividad. Después hay un segundo tomo que lleva el título de Aporética de la conflictividad. El premio ha sido en realidad por estos dos volúmenes. Todavía va a aparecer un tercer volumen que va a llevar el título de Teoría y Praxis de la Convergencia. Esa va a ser la culminación, digamos, de esta propuesta ética. Es en conjunto un sistema de ética, pero como digo, tienen cierta independencia las tres partes. Tienen cierto sentido, aun que no se disponga simultáneamente de las tres. La fenomenología de la conflictividad trata de mostrar que todo lo que tenga que ver con ética presupone, de alguna manera, la estructura conflictiva de lo social, de la interrelación social, y por lo tanto también la estructura conflictiva de lo que llamamos moral. Toda la moralidad es siempre una manera de expresar relaciones conflictivas. Si no hubiera conflicto, no tendría demasiado sentido una moral y por tanto tampoco una ética, que es el estudio filosófico de la moral. Hay moral porque hay conflicto. Generalmente se suele pensar que primero están ahí los valores y los valores entran en conflicto, entonces se habla de conflicto de valores. Pero lo que se propone en esta ética es justamente invertir esa concepción habitual. Es decir, no es que haya conflictos porque hay valores, sino al revés, hay valores porque hay conflictos. El conflicto es lo originario, ¿no? De eso trata este primer tomo, que es la fenomenología de la conflictividad. El segundo tomo, Aporética de la conflictividad, aporética quiere decir aquellos problemas que son de muy difícil solución o que son en definitiva insolubles. Y aquí yo hago un tratamiento bastante extenso de lo que considero que son los dos problemas centrales de la ética. Uno es el del problema de la fundamentación ética. Entonces hay un análisis de todas las propuestas que se han hecho, las negaciones de la posibilidad de fundamentación, las afirmaciones de esa posibilidad, que a su vez implican distintos criterios de fundamentación, y finalmente la propuesta mía de una fundamentación convergente. Ese es el primer problema que se trata acá. Tiene más de la mitad del segundo tomo. Y el segundo problema, que es el capítulo siguiente, trata de lo que Nicolai Hartmann había llamado antinomia ética fundamental. Esta antinomia ética fundamental se daba para Nicolai Hartmann entre lo que él considera la fuerza de los valores y la altura jerárquica de los valores. Ocurre que en la concepción de Nicolai Hartmann, que ha sido uno de los filósofos más importantes de la ética en el siglo XX, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, Hartmann había visto que el gran problema de la ética
consiste en que los valores altos dependen de alguna manera de los valores más bajos. En otros términos, los valores del espíritu están en dependencia de los valores vitales, los valores de la vida. Pero los valores del espíritu son más sublimes, digamos, son los más importantes, pero los valores de la vida son los más fuertes y los más urgentes. Entonces, a la hora de decidir cuáles de ellos han de tener la prioridad, nos encontramos siempre ante un dilema que suele ser la nota característica que permite distinguir distintas clases de conceptos, de criterios morales. Las morales, culturales, habituales, las formas de moralidad de las distintas culturas, según Harman, están determinadas en primera instancia por el tipo de preferencia que tengan. Es decir, si se orientan más en la altura de los valores, si se orientan más en la fuerza de los valores. Si los valores bajos son fuertes, los valores altos son débiles, pero son más altos. Ahí está el problema, ¿no? Yo entiendo que, como Harman dice que los valores altos exigen realización, en tanto que los valores bajos exigen conservación, los verdaderos principios éticos que en esto se manifiestan pueden ser denominados respectivamente principios de conservación y de realización. Y para mí constituyen lo que yo llamo en esta propuesta conflicto diacrónico. A ese conflicto diacrónico se suma el otro conflicto entre la universalización y la individualización, al que se me ha ocurrido llamar conflicto sincrónico, porque aquí no tiene importancia el tiempo como pasa en el diacrónico. Así que es muy resumidamente eso, ¿no? Y creo que se le puede llamar antinomía ética fundamental al cruce de los dos conflictos, del sincrónico y el diacrónico. El sincrónico también está tratado por Nicolai Harman, no es que Nicolai Harman no lo haya tratado, pero no lo incluye en lo que él llama antinomia ética fundamental. En cambio, una diferencia sería que yo considero que la antinomia ética fundamental es la suma y el entrecruzamiento de estos dos conflictos. Ahora, esta ética, si bien en parte deriva de Harman, en una buena parte deriva también de Karl Otto Appel, es decir, de la ética del discurso. Mi empeño ha sido en estos últimos 30 años ir encontrando una manera de articular las propuestas principales de estas dos teorías éticas que a mi juicio han sido decisivas en el siglo XX. En la primera mitad del siglo XX la de Harman y en la segunda mitad la de Appel. ¿Cuáles fueron tus principales influencias filosóficas? Yo diría que yo tuve dos maestros cuando hacía mis estudios de grado en La Plata, en la Universidad de La Plata, que fueron Emilio Estiou, que fue el primero que me enseñó alemán y que me metió en la filosofía alemana. Era un gran traductor de alemán, muchas traducciones de obras filosóficas importantes, sobre todo del siglo XX, están traducidas por Emilio Estiou, y además tenía la costumbre de invitar a algunos alumnos a que aprendieran alemán, y nos enseñaba alemán con un sistema que todavía sigo empleando y que también empleo para enseñar a mis alumnos. Es decir, me considero en deuda con Emilio Estiou, pero la pago haciendo lo mismo que hacía él, es decir, enseñando a los alumnos que están interesados en la filosofía alemana que aprendan alemán, ¿no? Así que él fue el que me metió en la filosofía alemana. Pero la influencia principal de mi manera de pensar y dentro de la ética se la debo a Riseri Frondizi, con quien cursé ética, y de quien después fui secretario en
en el Departamento de Filosofía de La Plata, cuando él fue director. Me hizo designar secretario ahí. Y luego fue mi director de los primeros trabajos que hice, justamente en el momento en que él ascendía al rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Así que eso fue muy importante para mí. Él me dirigió mi primera investigación y después ayudó a que consiguiera yo una beca para seguir mis estudios en Alemania. Y bueno, él me introdujo en los problemas de la ética y me contagió el entusiasmo, la curiosidad por la resolución de problemas tales como el de la fundamentación de la ética. No estábamos de acuerdo, a mí me gustaba la fundamentación a priorística y él era extremadamente empirista. Sin embargo, era un docente que se caracterizaba sobre todo por el respeto a la discrepancia. Es decir, con él no solo uno tenía libertad de discrepar, sino que él obligaba a que discrepáramos. A él le interesaba saber qué objeciones se ponía a cada uno de los textos que se leían. Lo hacía en los exámenes incluso, ¿no? Uno decía, sí, porque Kant dice tal y tal cosa. Bueno, está bien. Pero ¿qué dice usted de lo mismo? ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Esa era su manera de tomar el examen, ¿no? Eso me fue creando el hábito de la discusión filosófica, es decir, de entender la filosofía fundamentalmente como un intercambio de argumentos. Así que después el encuentro con Apple, que habla justamente del discurso práctico, la necesidad del intercambio de argumentos, ya se adaptaba a algo que en el comienzo me había sido infundido por Rizieri y Frondizi. ¿En dónde desarrollaste tus estudios? Ya antes de meterme en la Facultad de Humanidades de La Plata, y después de haber terminado mis estudios secundarios, estaba un tanto indeciso qué carrera iba a seguir. Tenía cierto gusto por las carreras biológicas y tenía un tío, hermano de mi padre, que era bacteriólogo. Y entonces me entusiasmó con seguir la carrera de bacteriología. La carrera de bacteriología era una carrera de posgrado que requería previamente el título de médico o el título de veterinario o el título de bioquímico. El camino más corto era veterinaria, que en aquella época eran 4 años. Así que hice la carrera de veterinaria. Pero ya antes de terminar la carrera de veterinaria, y sobre todo a consecuencia de que tuve que perder un año en el ejército, porque hice un año de servicio militar, entonces dije, no, voy a recuperar este año, el año que viene me meto en humanidades, porque ya me había comenzado a gustar filosofía. Esto comenzó paradójicamente en algunos cursos de veterinaria, porque tuve un profesor que era bastante conocido en aquella época, de fisiología, que era un médico investigador que había sido condiscípulo de Husserl. Y era una especie de sabio renacentista que sabía de todo. Aparte de hablar de fisiología, hablaba de todo, a veces de filosofía. En una oportunidad, en una clase, nos dijo que todos los estudiantes de todas las carreras deberían leer el discurso del método de Descartes. Por supuesto, los estudiantes de veterinaria nadie lo escuchó, pero a mí me quedó flotando eso y me leí el discurso del método. Entonces me di cuenta de que era eso lo que me gustaba. En ese momento advertí que en realidad mi destino tenía que estar en la filosofía, no en la biología, como creía en ese momento. No obstante, seguí con veterinaria hasta terminar, la terminé y di todas las materias, ¿no? Pero durante 2 años estuve corriendo de una facultad a la otra. Salía de clase de griego y tenía que ir a operar un caballo, por ejemplo. Estos estudios de grado en La Plata. Y después, mediante una beca del CONICET, pude ir a Alemania
con la idea de hacer una investigación, tenía un plan de investigación. Pero cuando llegué a Alemania, el profesor que me dirigía, que era Fritz Joachim von Rintelen, que se dedicaba a la filosofía de los valores, también era el último, ya en una época que la filosofía de los valores había pasado de moda en Europa, pero von Rintelen todavía era su tema principal, ¿no? Y, y él me dijo, bueno, ya que vino, hágase el doctorado acá. Y bueno, la idea me pareció bien, ¿no? Iba en realidad con una beca en principio por un año, que después se extendió a 2 años. En los 2 años no había terminado mi tesis todavía, así que tuve que pedir una beca del DAD a Alemania. Y con eso conseguí terminar. Estuve en total 4 años en Alemania haciendo el doctorado. Y hice el doctorado sobre la ética de Nicolai Hartmann. ¿Por qué la ética del discurso te pareció el camino a transitar? Bueno, mi interés por la filosofía de Apple, exactamente en el año 81 ya, en otra visita que hice a Alemania, con un subsidio que me dio la Fundación Humboldt, para visitar colegas filósofos alemanes y conversar sobre el estado actual de la filosofía en esos momentos. Es una investigación que hice que después en algún lado se publicó, ¿no? Visité a varios filósofos, muchos muy interesantes, y entre ellos a Apple. Y ese día de la visita a Apple fue para mí un momento decisivo en mi carrera. Pese a que yo ya era madurito en esa época, ya había cumplido mis 50 años, ¿no? Quiere decir que uno sigue aprendiendo siempre. Tuvimos una larga conversación y de repente me di cuenta que eso que yo había estado buscando, ser una fundamentación a priorística, seria, argumentativa de la ética, me la encontraba en Apple. Eso hizo que a partir de ese momento intentara yo articular lo que eran mis conocimientos principales de ética, que se remontaban a Nicolai Hartmann, digamos, ir buscando la manera de articular la propuesta de Hartmann con la de Apple. Y en eso es lo que vengo trabajando desde entonces. Pudiste visitar a Martin Heidegger. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esa experiencia? La figura de Heidegger, su prestigio internacional era tan grande que incluso los norteamericanos, que eran los vencedores de la guerra, querían que Heidegger le diera clases. Así que lo tuvieron que admitir de nuevo por lo menos para dar seminarios. Y los seminarios fueron muy importantes, el seminario de Heidegger, ¿no? Y bueno, los que estábamos ahí cerca pensábamos, bueno, es la figura internacional de la filosofía más importante, al margen de sus errores políticos. En una oportunidad voy a Freiburg y me voy hasta la casa. Llamo el timbre en la casa, voy ahí donde me encontré con la puerta con reja que tenía la MH discutible, era la casa de él, ¿no? Y llegué ese día y me atiende una señora joven, después me enteré que era la nuera, y me dice, ahora no está. Me dice, pero viene mañana. Y dice, usted mañana está en Freiburg, yo le aviso y seguro que lo va a atender. Bueno, yo no tenía proyectado quedarme en Freiburg, pero me quedé, ante esa perspectiva me quedé. Entonces me quedé esa noche en Freiburg y al día siguiente voy, llamo el timbre, luego me atiende la misma señora, me hace pasar, bueno, soy doctorando en la Universidad de Mainz, vengo de la Argentina. Me dice, ¿de la Argentina? Me dice, ¿cómo está Carlos Astrada? Y le digo, mira, hace mucho que no lo veo, no sé, supongo que andará bien. Dice, pues yo lo quiero mucho, yo soy, fue alumno mío acá, dice, siempre me acuerdo de Carlos Astrada. Bueno. Yo tenía interés en conocerlo a usted y sobre todo preguntarle algo del pretexto, ¿no? Como estoy trabajando sobre ética de los valores, y cada vez que uno cuenta que está trabajando sobre valores, le dicen,
Heidegger dice que pensar en valores es una blasfemia contra el ser. Me dice, no, pero dice, yo escribí eso pensando en Rickert, que había sido mi maestro y director de mi tesis, y que yo estaba cansado del neocantismo y me parecía que eso no podía hacer más, y entonces me pareció, yo vinculaba los valores con el neocantismo, de manera que puse, es una blasfemia, ¿no? Bueno. Pero en cambio, dice, yo era muy amigo de Scheller, y era un admirador de Scheller, y además esperaba, Scheller me había prometido una crítica de Ser y Tiempo, y era la crítica que más me interesaba. Yo había recibido muchísimas críticas de Ser y Tiempo, pero ninguna me interesaba como la de Max Scheller. Y se murió justo cuando me la iba a entregar. Y me dice, pero mire, sobre los valores, dice, yo tengo escrito en mi libro sobre Nietzsche, me ocupo de los valores. ¿Usted le vio mi libro sobre Nietzsche? No, le digo, no. Entonces se va al estante, saca uno de los tomos y me dice, anote. Le voy a decir las páginas, porque no tenía índice temático, le voy a decir las páginas de mi Nietzsche donde hablo de los valores. Yo saco un papelito arrugado que tenía y empiezo a anotar las páginas y se pasó como media hora buscando los lugares donde estaba, y esa fue parte de la entrevista, porque me pasó dándolo. Después se me perdió el papel. ¿Cuáles son las posibilidades de la ética convergente en el mundo actual? Bueno, ahí habría que decir ojalá. Yo creo que cuando uno habla de ordenación y pacifismo y cosas por el estilo, se puede llegar a ser muy ingenuo en la medida en que se olvide esto que yo llamo el a priori de la conflictividad. Es decir, nunca podremos evitar totalmente los conflictos, pero sí creo que se pueden minimizar. Ese es el ideal de la ética convergente, es decir, ¿no? Estar siempre en una perpetua minimización y estar en alerta de ver hasta qué punto los conflictos que no se pueden evitar se hagan lo menos graves y violentos posibles. Me parece que es esa la actitud realista con respecto a la conflictividad, pero evitar los conflictos no se puede. A propósito de eso, Apple y Habermas hablan siempre de una comunidad ideal de comunicación, es decir, donde siempre la comunicación es posible, donde siempre el consenso se alcanza, etc. En una oportunidad yo le pregunté a Apple, decime, en la comunidad ideal de comunicación, ¿hay conflictos? Entonces pensó un segundo así y me dijo, sí, hay, pero siempre se resuelven por medio de discurso práctico. Eso sería una comunidad ideal de comunicación. A mí no me convenció del todo esto, porque justamente una característica del conflicto, a mi juicio, es que tiene una dramaticidad caracterizada por la incertidumbre acerca de cuál va a ser su desarrollo y cuál va a ser su conclusión. Es decir, de entrada sabemos que es un conflicto, pero nunca sabemos en definitiva si es un conflicto soluble. Es decir, hay conflictos que son solubles y hay conflictos que no son solubles, hay conflictos trágicos, hay conflictos que no hay manera de solucionarlos. Terminan en disolución o terminan en otra cosa que no es solución. De manera que si hay conflictos que se sabe que se van a resolver, se pierde justamente ese carácter dramático del conflicto. Yo pensé que más bien se puede hablar de una comunidad ideal de comunicación ya en el mero hecho de que todos los miembros de esa comunidad sean personas que tengan la disponibilidad a entrar en un discurso práctico, es decir, a discutir
sus pretensiones de validez, a sus pretensiones de derecho o lo que fuera, ¿no? Donde hay verdadera disponibilidad al intercambio de argumentos, eso ya me parece ideal. Sí, por tanto, inalcanzable, pero de cualquier manera concebible, pensable. En cambio, pensar una situación en la que se supiera que todos los conflictos se van a resolver, me parece que ya se va más allá de lo pensable, ¿no? ¿Considerás que el momento político por el que atraviesa el país es propicio para el conflicto y la convergencia? Yo veo una toma de conciencia en las altas esferas del poder político, oficial sobre todo, de la necesidad de tener criterios que nos vayan acercando, si bien nunca se puede llegar al ideal de la igualdad. Me parece que es algo que había sido olvidado con mucha frecuencia en los gobiernos anteriores. Y además veo como positivo una situación de la que antes se hablaba con frecuencia, pero de la que no se veían manifestaciones concretas, que es el de la unificación de los pueblos latinoamericanos. Siempre se habló de la necesidad de identidad de los pueblos latinoamericanos, pero se hablaba con cierta timidez, diría yo. Necesitábamos hablar de nuestra identidad porque no creíamos demasiado en ella, y entonces renegábamos de todo lo que fuera foráneo, europeo, qué sé yo, ¿no? Me parece que ahora eso está cambiando y que ya nos estamos dando cuenta que hay una identidad fuerte, segura, cada vez más clara, y entonces podemos tomar nuestro lugar en el mundo, cosa que antes no hacíamos. Y no asustarnos tanto ya del hecho de que tengamos algunos elementos europeos y podamos hablar de la filosofía europea, sin que por eso estemos contribuyendo al colonialismo. Eso me parece uno de los errores de la llamada filosofía de la liberación, siempre preocupada porque no, nada de europeo, porque eso es forma de invasión colonial por parte del viejo mundo. No, yo no creo eso, ¿no? Yo creo en una filosofía que es independiente. Eso es cierto que se ha utilizado muchas veces el criterio universalista para ir dominando a otros pueblos. Pero no siempre es eso. Eso es parte de mi discusión con Dussel, por ejemplo. He tenido varias discusiones con Dussel sobre eso, ¿no? Me parece que no podemos evitar una filosofía universal. Y acá de nuevo entra a jugar el criterio de la ética convergente. Es decir, pero tampoco podemos limitarnos a lo universal. También tenemos que cultivar lo propio, entender qué es lo que podemos brindar nosotros al mundo y que es absolutamente nuestro, y eso es lo que tenemos que hacer valer junto al otro, pero no asustándonos ni renegando de lo universal, sino tratando justamente de buscar formas de convergencia. Nunca van a ser perfectas. Sí, la ética convergente comienza por intentar una conciencia clara de sus propios límites. Sí, es una propuesta que quiere ser todo menos dogmática. Es decir, proponemos la convergencia, pero sabemos que la convergencia es un equilibrio muy difícil y que el equilibrio siempre es un equilibrio inestable. Pero es un ideal. Una idea regulativa, ¿sí? Una idea regulativa, sabemos para dónde tenemos que caminar, pero no es seguro que vayamos a lograrlo, ¿no? Pero podemos tener por lo menos algunas pautas de equilibramiento y de aclaración en un mundo que sigue siempre siendo muy oscuro, siempre muy oscuro. ¿Cómo se desarrolló tu vida a la luz de este trabajo diario con la ética? Y bueno, mi vida transcurre entre la docencia y la investigación, desde hace ya, yo diría, 60 años.
Y actualmente yo llevo casi 17 años de jubilado. Y creo que, por ejemplo, he dado más clases después de mi jubilación que antes. Porque antes daba clases en una universidad. Por ejemplo, estuve 25 años en la UBA, daba clases en una universidad y ahora he estado dando clases en 3 universidades. Entonces, sacando la cuenta, 17 años por 3 es más que 25 por 1. Me gusta dar clases. Siempre he tenido buenas relaciones con los estudiantes, con los alumnos, y no así con las autoridades. He tenido, a veces sí, no siempre, he tenido, en algunas de las universidades en que he estado se me ha reconocido, se me ha respetado, y en otras menos, o en determinados momentos menos. En la UBA lo pasé en general muy bien, salvo en la etapa final. Y por eso tuve que irme, podría haberme quedado como profesor invitado, pero mi etapa final en la Universidad de Buenos Aires fue mala. En Mar del Plata vine como profesor de planta, pero luego también ya estaba en la edad de jubilación, así que muy pronto me tuve que jubilar también. He tenido contratos con remuneraciones mínimas, pero en los que he seguido trabajando, repito, por esta vocación docente que siempre me acompaña y porque entiendo que la mayor satisfacción que se puede tener en una disciplina como esta es la de la formación de gente en el marco de la filosofía, gente con la que uno ha comenzado viéndolo como chicos, con los que les empieza a enseñar el ABC y termina aprendiendo de ellos. Después que ellos se han formado, sirven como maestros. Alguien decía que un buen padre es un padre que puede llegar a ser en algún momento un poco hijo de sus hijos. Y un hijo, un buen hijo, es alguien que en algún momento puede llegar a ser un poco padre de su padre. Y lo mismo puede decirse de la relación docente, ¿no? Un buen maestro es un maestro que en algún momento puede llegar a ser por lo menos un poco discípulo de sus discípulos. De manera que lo mismo un discípulo tiene que llegar a poder ser un poco maestro de su maestro. Entonces, este intercambio de la postura del que enseña, del que aprende, del que recibe, esta tarea de formación de discípulos ha sido en realidad una de mis más grandes satisfacciones a lo largo de los años. Y me encuentro actualmente con gran cantidad de gente formada por mí en muchos lugares, sobre todo dentro de la Argentina, ¿no? He enseñado en varias universidades argentinas, he enseñado en Córdoba, he dado cursos en Mendoza, en Santa Fe, en La Plata, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Chaco, en Tucumán. He tenido oportunidad de enseñar también en otros países, he dado cursos en Alemania, he dado cursos en República Dominicana, en Perú. Bueno, la satisfacción de la docencia ha sido muy grande, ¿no? Y junto a ella la investigación, el hecho de entender la filosofía en el sentido de que no basta, como decía Confucio, no basta aprenderla, sino que lo interesante es pensar sobre ella. Bueno, mi vida ha sido eso, ¿no? Desde que me metí en la filosofía, he estado dedicado a ella. La filosofía es una pequeña llamita, como la de un fósforo,
no alcanza a ser la de una vela, ni menos de la de una antorcha, apenas un fosforito, ¿no? Pero cuando tenemos un fosforito prendido en medio de, cuando se nos cortó la luz, y encontramos un fósforo, decimos que bien, pero ahora me puedo orientar un poco, ¿no? Y la filosofía es eso, por lo menos, ¿no? No aclara todo lo que hay que aclarar, pero aclara un poco, nos permite movernos con alguna autonomía frente a la siempre permanente tendencia al oscurantismo. Hay gente que quiere que esté oscuro, entonces cada vez que ve el fosforito prendido comienzan a soplar con todo lo que pueden, ¿no? Porque prefieren la oscuridad, ¿no? En cambio la filosofía es claridad, aunque sea poquitito, pero es claridad. Y entonces la función de los filósofos es tratar de mantener prendidita esa llama, ¿no? Es eso nada más.